Vamos a lo que está pasando en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, pero también en diferentes provincias en donde se está procediendo a requisar los micros que se acercan a la ciudad de Buenos Aires para participar de la marcha en solidaridad con Cristina Kirchner. Lo tengo a José Grinski, diputado nacional, que además me imagino va a participar de la misma reunión de la que recién Martín Doñati nos daba cuenta en el Congreso dentro de un ratito, pero además fue director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es un hombre que tiene un especialista en temáticas de seguridad pública. ¿Cómo te va, José? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Bien, querido. Gracias por atendernos. Bueno, No, por favor. arranco por esto segundo, que es lo que me parece que se ha transformado en la nota del día. Eh, ¿Son lícitas? ¿Es lógico que te requisen cuando vos ingresás a la ciudad de Buenos Aires para participar de una movilización? A ver, estas son patrañas de hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Son herramientas que en general usan los gobiernos para amedrentar a los manifestantes. Uno podría decir, ¿es lícito? Bueno, sí, es lícito. No es ilegal hacer esto. Ahora, acá hay una acción deliberada y como ha demostrado desde el comienzo de la gestión Patricia Bullrich, para desmovilizar cualquier tipo de protesta en la calle, digamos. Ha pasado incluso límites mucho más groseros como la detención arbitraria en algunas movilizaciones, el uso de la fuerza contra jubilados. Recordemos las detenciones de lo que fue la protesta el día que se sancionaba la ley base, ¿no? Rápidamente la justicia puso en libertad a la inmensa mayoría de los detenidos. Pero estamos evidentemente ante una situación donde el poder político, y en particular el poder de la ministra Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, avasalla cualquier tipo de derecho. Uno podría decir, bueno, como decías vos, ¿es legal? Bueno, sí, podría ser legal. ¿Cuál es la hipótesis sobre la cual las policías, porque están todas las fuerzas federales, requisan colectivos? Bueno, el único propósito que tienen no es un tema de seguridad, sino es generar miedo, terror en la población para que no se manifieste. La expresión más extrema de esto fue, por lo menos en esta etapa, en esta época, el disparo que recibió Pablo Grillo en la movilización en el Congreso, pero si uno rastrea un poquito más atrás, Bullrich de esto ya nos tiene acostumbrados, como principalmente con lo que fue en Bariloche la muerte de Rafael Nahuel, digamos, ¿no? Es el uso de las fuerzas de seguridad con fines políticos y además con un nivel de desamparo en el que quedan después los efectivos de la fuerza, porque los obligan a hacer cosas que después tienen consecuencias legales sobre ellos mismos, terminan presos, terminan pobres, porque terminan pagando abogados para que los defiendan en las causas, y después, bueno, la ministra, qué sé yo, anda a encontrarla. Pero bueno, es una hipótesis que yo tengo hace mucho tiempo, que es que la ministra no defiende a las fuerzas de seguridad, sino que las usa con fines políticos en su propio rédito, ¿no? Bueno, ayer justamente contábamos con Sofía lo que finalmente se anunció por un decreto que se conoció por la tarde, en el cual se crea una nueva policía con prerrogativas verdaderamente, me decían los especialistas, violatorias incluso de la Constitución Nacional respecto a las libertades individuales, a la capacidad que se le otorga para efectuar detenciones y tareas de inteligencia interior. Me da la impresión que estamos en una zona muy peligrosa, José. Sí, con el agravante de que además salió por decreto, ¿no? Es decir, Patricia Bullrich lo que hace con el presidente Milei es aprovechar los últimos días que le quedan a las facultades delegadas otorgadas por la ley base, y esto también es un mensajito para aquellos opositores que le prestaron las manos el año pasado para que Milei pueda hacer y deshacer a su antojo, y saca por decreto algo que debería haber sido por ley. Mira, yo revisé, hace algunos días ya andaba circulando el borrador de la reforma de la Policía Federal, y la verdad es que en las fuerzas políticas había mucho consenso respecto de que era importante que esa fuerza de seguridad se reconvierta en una policía orientada a la investigación del delito complejo. Esto del FBI argentino es algo que uno se lo pudo escuchar a cualquiera, digamos, casi todos los dirigentes de los espacios políticos de la Argentina, había consenso en eso, sobre todo después de que la federal abandonara sus tareas de seguridad preventiva en la ciudad de Buenos Aires. Pero la reforma de la federal parece más que una reforma de una policía, una reforma del sistema de seguridad
interior, digamos, no es solamente que se reestructura, se arma una nueva ingeniería institucional, organizacional, con la que yo podría estar relativamente de acuerdo. Me parece que la federal había entrado en una lógica burocrática de imposible gestión, plagada de superintendencias, sin funciones definidas, y hay algo en esta reforma del estatuto que uno podría verlo, pero acá el problema, y es lo que me parece a mí que tenemos que pensar con mayor nivel de complejidad, es la conducción política, algo que siempre fue una demanda de nuestro sector, del campo popular, del progresismo, de la conducción política de la fuerza. Bueno, ¿qué pasa cuando la conducción política de la fuerza, o de las fuerzas, la ejerce un personaje como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ¿no? Que ha demostrado que no le interesa ningún apego a la ley, ni mucho menos. Pero ahora, además, tenemos el componente de que esta reforma que se hace vía decreto, insisto, que me parece a mí el tema más sensible, más grave, legaliza de alguna manera prácticas que son ilegales y que seguramente van a chocar contra algunas medidas judiciales, porque me imagino que muchas organizaciones harán sus presentaciones ante la justicia, porque hay determinadas cuestiones que son evidentemente inconstitucionales. Hablaba esta mañana, hablé con la gente del CELS y me confirmaba que están estudiando el decreto, porque recién ayer se conoció el texto definitivo y que me imagino va a haber una catarata de presentaciones, incluso no solamente cuando ocurra algún hecho, que uno imagina, hoy es un día ideal para que hagan esto, ¿eh? Lo decíamos más temprano con el gato. Sí. Por ahí no se van a meter en el grueso de la marcha, pero no sé, en una desconcentración, o ahora mismo, que ya la gente está llegando, ahora, claro. Y de pronto digan, ¿usted qué tiene ahí? Uy, y lo detienen y toman una decisión sin ninguna orden judicial. Pero si lo hicieron antes de tener esta norma, ¿por qué no lo van a hacer ahora? Total. Si detuvieron a mansalva con argumentos de peligrosidad contra el régimen democrático, terrorismo, las movilizaciones de la ley base o en las marchas de los jubilados. O sea, yo por eso digo, pongo el centro, a veces nos quedamos muy atrapados en la letra de la norma, pero acá el problema lo tenemos con un gobierno que va incrementando su perfil autoritario, que va avasallando las libertades individuales. Ustedes como periodistas lo vienen sufriendo, digamos, no creo que sea estrictamente un tema de carácter policial, sino que es una mirada más general de cómo se maneja el gobierno. El gobierno ha pasado por arriba innumerables leyes, por decirlo, en criollo, se cagó en todo y fue para adelante por prepotencia política y autoritarismo. Entonces, ante una cosa de estas características, por eso yo creo que es importante que nosotros volteemos de nuevo y lo mandemos al Congreso para poder discutir las cosas con transparencia. Hay cosas que pueden ser polémicas con las cuales yo estoy de acuerdo. Para mí el ciberpatrullaje, y lo voy a decir seguramente en contra de muchísimos de mis compañeros, no está mal. Si esas tareas están controladas, tienen los suficientes controles de parlamentarios o de organismos de la sociedad civil. Si nosotros hubiésemos tenido esa norma, probablemente hubiésemos podido trabajar muchísimo mejor en la prevención del atentado a Cristina, por ejemplo. Digo por poner un ejemplo. Entonces, y fue una discusión que existió en nuestro gobierno, no es que no existió, hubo una discusión en la época de Sabina Federici respecto al ciberpatrullaje, y organizaciones de sociedad civil se opusieron y se dio marcha atrás. Pero digo, acá el problema no es tanto la letra de la norma, sino quiénes la ejecutan. Y en los que la ejecutan, además, se cagan en las propias normas que ellos mismos crean. Ay. Bueno, estamos atentos y seguimos absolutamente todo lo que pase en la jornada de hoy. ¿Vas a la reunión de diputados y senadores? Sí, ahora en un ratito. Perfecto. Estoy por ahí, a las 12 convocaron, sí. José, te mando un abrazo. Gracias, un saludo para todos. José Klinsky, ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y diputado nacional de Unión por la Patria. 11:01. Radio 10.